Hola queridos y queridas, aquí les habla Eliezer Leal, soy presbítero de la Séptima Iglesia Presbiteriana de Santiago y estoy muy contento de acompañarles en esta serie de enseñanzas llamada No te compres el cuento. Yo te quiero hablar del cuento que dice de que la Biblia es otro libro más u otro libro de religión más en medio de muchos otros. Esta teoría o este cuento apuntaría al hecho de que la Biblia en verdad no tiene ninguna autoridad especial, no tiene ningún valor especial por sobre otros libros y que simplemente ella registra las experiencias religiosas de hombres y mujeres a lo largo de la historia de los años en que ella se escribe. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué dice la Biblia respecto de sí misma? ¿O qué dice la Biblia misma respecto de su naturaleza? En la segunda carta de Pablo a Timoteo encontramos una descripción de la naturaleza y del propósito de las Escrituras. Miren lo que dice el pasaje que se encuentra en el capítulo 3, en los versículos 16 al 17. Dicen, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. A partir de estos dos versículos podemos sacar tres ideas acerca de la naturaleza y el propósito de las Escrituras que van a responder a nuestra interrogante de si la Biblia efectivamente es un libro más o es un libro especial para el pueblo de Dios. La primera idea que encontramos en estos versículos es que la Escritura o la Biblia tiene su origen en Dios. Allí encontramos esta frase, toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero, ¿qué quiere decir que la Escritura es inspirada por Dios? ¿Qué significa que sea inspirada o inspiración? Otra posible traducción de este versículo es que toda la Escritura ha sido exhalada por Dios. Lo que nos lleva a pensar es que la Escritura tiene su origen en Dios o tiene un origen divino, porque ella proviene desde el mismo aliento de Dios, quien influenció y operó en los escritores y los profetas bíblicos. Por ello decimos de que la Escritura no es simplemente un registro humano de acuerdo a criterios antojadizos o ideas antojadizas de los autores bíblicos, sino que decimos que la Biblia, al ser inspirada por Dios, quiere decir que estos autores que participaron en la escritura de la Biblia fueron influenciados por el Espíritu Santo para escribir, según sus circunstancias y sus personalidades, todo aquello que Dios quiso que escribieran, y de manera que el Espíritu Santo los libró del error y de la contradicción. Además de ello, decimos que toda la Biblia es la autorrevelación de Dios. Es Dios mismo queriendo revelarse queriendo revelar su carácter, queriendo revelar su voluntad y queriendo revelar su propósito de salvación a los hombres. Por todo ello, lo primero que debemos decir es que la Escritura tiene su origen divino y eso la hace distinta a cualquier otro libro en la faz de la tierra. Una segunda idea en estos versículos es que la Biblia tiene el poder para transformarnos. El texto bíblico dice que ella es útil para instruirnos en justicia. Pero, ¿qué significa justicia? ¿Qué quiere decirnos el concepto de justicia en la Biblia? El concepto de justicia es fácil de entenderlo cuando lo contraponemos con el pecado. El pecado es todo lo contrario a la justicia. El pecado, en primer lugar, nos quebranta nuestra relación con Dios, quebranta nuestra relación con nuestro prójimo y también quebranta nuestra relación con la naturaleza. Por otra parte, la justicia es la correcta relación de adoración al Dios verdadero, es la correcta relación de amor sacrificial con mi prójimo y es la correcta relación de cuidado y mayordomía a la naturaleza. Entonces la justicia significa estar bien delante de Dios, estar bien con mi prójimo y estar bien con el medio ambiente que me rodea. ¿Cuál es el problema nuestro? Es que nuestro corazón
tiende siempre a deleitarse en el pecado que nos destruye y que nos quebranta. Y detrás de todas nuestras penas y nuestras frustraciones está la realidad de nuestro corazón que se deleita en el pecado que lo destruye. Pero fíjense, este pasaje dice que la Biblia es una instrucción para caminar en la justicia. Eso quiere decir que como ningún otro libro de autoayuda o de consejos para la vida, la Biblia es única para llevarnos hacia la justicia, hacia la rectitud y la integridad delante de Dios. Por eso, nuestro mayor problema en la vida es que nos deleitamos en el pecado y rechazamos la justicia. Pero mientras más tiempo pasamos con la Biblia, más entonces podemos abandonar nuestros pecados y ser movidos hacia la justicia. Por eso la Biblia es distinta a cualquier otro libro en la tierra. Finalmente, una tercera característica de la Biblia es que ella nos acerca a Dios y nos acerca a sus propósitos. Cuando tú lees el texto, te dice que ella nos lleva a la justicia a fin de que el siervo de Dios sea capacitado en toda buena obra. ¿Han escuchado antes la frase siervo de Dios o sierva de Dios? Esta frase parece apuntarnos a un gran título honorífico, y cuando a alguien se le llama un siervo de Dios o una sierva de Dios, parece ser un cargo muy alto y muy importante. Sin embargo, lo que el texto nos muestra es que cada vez que nos acercamos más a la Biblia y nos nutrimos de ella, ella nos torna hombres y mujeres de Dios o siervos de Dios. Y esa frase de Dios quiere decirnos de que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, de que ya no nos gobernamos a nosotros mismos y que ya no seguimos nuestros planes y proyectos, sino que seguimos los planes y la voluntad de Dios, quien es nuestro amo y nuestro dueño. Por eso la Biblia nos acerca a Dios, porque nos hace cada vez más sus siervos y sus siervas, reconociendo de que nuestra vida no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece a nuestro Dios, quien ha comprado nuestra vida, ¿no? Pero en segundo lugar, este versículo nos dice que nos capacita para toda buena obra. Y es muy linda esta idea de que la Biblia nos acerca a los propósitos de Dios. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de que ella contiene la verdadera historia del mundo. Y esta historia nos habla de que un Dios justo y santo creó todas las cosas para su gloria. Pero que de pronto vino el pecado y el pecado tornó un caos la buena creación de Dios, dañando a toda la creación de Dios. Sin embargo, Dios, en vez de destruir a sus criaturas y a su mundo, Él decidió restaurarlo al enviar a su Hijo y luego de su Hijo enviar a su pueblo para predicar las buenas nuevas del Evangelio. Cuando nosotros leemos esta gran historia del mundo, podemos entonces encontrar nuestro lugar en esa historia. Y cuando encontramos nuestro lugar en la verdadera historia del mundo, entonces Dios nos invita a unirnos a esa historia con nuestros dones, con nuestros talentos, para poder ser obreros y obreras en el proyecto de Dios. Por eso es que mientras más leemos la Biblia, más comprendemos el mundo en el que vivimos, más comprendemos la historia a la que hemos sido invitados. Y entonces podemos ser obreros y obreras en los propósitos y los planes de Dios. Así que, amigos y amigas, la próxima vez que alguien te quiera decir de que la Biblia es un libro como cualquier otro, no te compres ese cuento. Un saludo y un abrazo.